Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fin les trae un nuevo capítulo de Demon Slayer. Un viaje en silencio. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el fic como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del fic en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 39. Respiración acuática. Punto de vista de Seiji. Es un shock verte aquí, Tomioka. Tengen dijo que normalmente uno o dos ashrias más se tomarían el descanso con él, pero nunca en 1.000.000 de años esperaría que Tomioka Hiyu fuera uno de ellos. Nunca me pareció ese tipo de persona, ni en mi vida pasada ni en esta. Esperaba a otros ashiras como Kanae, Sanemi e incluso Gyomei. Pero él no. Hiyu respondió haciendo burbujas mientras tenía la mitad de la cara sumergida en agua. Pero pude entender lo que decía por la contracción de su garganta. Bueno, al principio pensé que era otra misión, pero resultó que era un día de descanso o algo así. Dije. No me quejo, lo necesitaba de verdad. Ubuyashiki realmente era un excelente empleador. Mis ojos lo recorrieron de pies a cabeza en un segundo. En ese breve lapso, aprendí mucho. Su cuerpo estaba extremadamente fatigado y tenía múltiples desgarros musculares. Pero la ausencia de lesiones externas me indicó que, en lugar de estar en una pelea difícil, Hiyu se estaba exigiendo al máximo y estaba bajo un entrenamiento riguroso. Eso fue una sorpresa. Ya era tan fuerte, me pregunto qué lo impulsó a entrenar como protagonista shounen. ¿O siempre fue así? Veo que necesitabas descansar muchísimo. No verás progreso hasta que dejes que tu cuerpo sane, dije, lo cual fue gracioso. Debería ser la última persona en aconsejarte sobre el tema, considerando que todavía tengo la costumbre de privarme de sueño y trabajar en exceso constantemente. Hiyu parpadeó ante mis palabras antes de levantar la cabeza por encima del agua. Sí, he estado entrenando bastante duro estos días. Después hubo un minuto de silencio mientras ambos disfrutábamos del cálido ambiente de las aguas termales. El agua caliente en nuestra piel hizo que cualquier otra sensación corporal, como el dolor y las molestias, desapareciera. Después de eso, dije. ¿Estaría bien si me uno a tu entrenamiento por unos días? ¿Quieres aprender respiración acuática? Me preguntó Hiyu, deduciendo al instante lo que quería. Ya sabía que usaba dos estilos de respiración diferentes, así que no le sorprendió que quisiera aprender un tercero. En realidad, el cuarto, ya que me estaba acostumbrando a la respiración del viento. Sí, dije. Si quieres aprender respiración acuática, te recomiendo a mi sensei, Urokodaki. Creo que él será más apto para enseñar que yo, dijo. Observé su rostro con atención, así que supe que solo tenía buenas intenciones. Pero, no. Negué con la cabeza. Serás mejor profesor que nadie. Verás, aprendo visualmente, así que aprenderé mejor si alguien me lo muestra en lugar de darme instrucciones. Un factor por el que me llevó más tiempo aprender respiración trueno que respiración llama fue mi maestro. Mientras que luché con Rengoku y él pudo demostrarme las técnicas innumerables veces, Higoro era un anciano e incluso ejecutar una forma le resultaba difícil. Con mis ojos aprendí mucho mejor si pudiera ver y copiar en lugar de ser guiado y enseñado. Y si alguien como Hiyu, que era uno de los ashira más fuertes, actuara como aquel del que copié, calculé que no solo aprendería, sino que también me volvería competente en la respiración acuática rápidamente. Parpadeó ante mis palabras. Su rostro estaba extremadamente estoico, así que tuve que deducir su expresión por detalles como su forma de parpadear. Menos mal que sus parpadeos decían mucho. Escuché que tienes ojos muy especiales comparados con nosotros y que eres sordo. Supongo que es cierto, dijo Hiyu. Probablemente lo escuchó de Kanae Ubuyashiki. Sonreí y dije. En efecto. Realmente no me importaría que te unieras a mi entrenamiento, dijo. Gracias. Respondí. Luego volvió el silencio. Quiero decir, ¿qué más se podía esperar de dos introvertidos extremos que estaban juntos en una habitación? Miré alrededor de las aguas termales mientras la parte traviesa de mi cerebro me decía que mirara a través de las paredes para echar un vistazo al lado femenino de las aguas termales. Pero resistí tales tentaciones. No porque fuera una persona con buenos principios ni nada por el estilo, sino porque no estaba solo y sería absolutamente vergonzoso si se me erizara con otro chico desnudo a mi lado. Entonces sí, dijo Hiyu, pero el resto de la frase murió en su garganta. Esta vez, me tocó parpadear, confundida. Lo miré fijamente.
Quería decir algo, probablemente iniciar una conversación para que pudiéramos ser amigos o algo así si basaba su personaje en lo que sabía del anime. Pero en el último momento, dudó. Quizás lo detenía porque era consciente de mi discapacidad, o porque no quería molestarme, pensando que prefería el silencio. No te preocupes, Hiyou, conozco muy bien esa sensación. Ya tenías el guión en mente, pero de repente dudaste justo antes de hablar y se te ocurrieron razones lógicas para no hacerlo. Por suerte para ambos, tenía la capacidad de predecir y reconocer patrones. Por la contracción de su garganta, nuestra situación y la primera palabra de su frase, deduje lo que iba a decir. ¿Quieres preguntarme cómo fue mi primer mes como Ashira? Dije. HN. Asintió. Mis labios se curvaron. Bueno, para ser honesto, fue mucho más relajante. Pero verás, hace unos 5 días me encontré con 2 niños que fueron obligados por un demonio a traer viajeros. El demonio tenía un arte demoníaco de sangre único, así que le conté a Hiyou la extraordinaria experiencia que tuve el último mes. Él también añadió algunas palabras y, a veces, me aconsejaba qué debería haber hecho en esa situación. También me contó los encuentros significativos que tuvo durante su etapa como cazador de demonios. Sin darnos cuenta, ya estábamos conversando muy agradablemente en las aguas termales. Mucha gente solía malinterpretar a Hiyou debido a su rostro aparentemente estoico, pero yo podía interpretarlo a la perfección. Un simple parpadeo y el más mínimo movimiento de sus cejas me bastaban para captar sus emociones. A él le resultó más fácil hablar conmigo que con otros, aunque él mismo no sabía exactamente por qué. Aprendí cosas nuevas sobre la Ashira que desconocía. Como que se convirtió en Ashira a los 15 años y lleva más de un año siéndolo. Fui a las aguas termales con la intención de ayudar a mi curación y refrescarme, pero obtuve mucho más de lo que esperaba. Durante la conversación, noté una pequeña curva en los labios de Hiyou, que se arqueaba cada vez más con el paso del tiempo. Estaba sonriendo. Creo que le gustó. Salimos de las aguas termales después de 1 hora aproximadamente. Hiyou se despidió y me dijo que si aún quería, podía acompañarlo en su entrenamiento matutino. Él mismo iba a tomarse el entrenamiento con calma, ya que el motivo principal de su descanso era recuperarse y descansar. Pero dijo que podría enseñarme fácilmente su estilo de respiración. Era tarde y me acababa de despertar, así que, para mantenerme ocupado, fui al río del pueblo y lavé allí mi uniforme y mi aori. En el onsen había yucatas disponibles, así que me las puse mientras tanto. Luego pasé el resto de la noche meditando, jugando con Raven y entrenando mis patrones de respiración. Cuando amaneció y el sol se asomó lentamente en el horizonte, Hiyou finalmente me buscó. Me llevó a las afueras del pueblo y, cuando encontramos un buen lugar, comenzamos. La respiración acuática es el estilo de respiración más común. Es fácil de aprender y su adaptabilidad la hace útil en cualquier situación, dijo Hiyou mientras desenvainaba su espada. La respiración acuática no es agresiva como otros estilos de respiración. En cambio, se basa en gran medida en contraataques y formas defensivas, dijo y tomó una postura. Ven a mí. Decir menos. Respiración de trueno. Primera forma. Sin contenerme, me impulsé a la velocidad de una bala. Trueno y destello. El solo hecho de explotar fue tan fuerte que hizo temblar la tierra y produjo un sonido como de trueno. Esperaba una reacción suya, pero mis ojos vieron que aún estaba tranquilo. Respiración acuática. Primera forma, susurró. Corte de la superficie del agua. Para contrarrestar mi ataque, optó por blandir su espada. El mundo se ralentizó mientras yo estaba confundido. La técnica claramente no era lo suficientemente fuerte como para chocar contra la mía. Tampoco iba a bloquearlo, ya que blandía su espada. Entonces, ¿qué planeaba al blandirla? Mi brazo se contrajo y blandí mi espada con un golpe mortal. Vi que ajustaba la empuñadura y luego volvía a moverse. Pero en lugar de golpear mi espada, Hiyou la atacó desde abajo. Abrí los ojos de par en par al ver su ataque pasar por debajo de mi arma y, en lugar de intentar bloquearlo, aumentó la velocidad. Con la perturbación, mi golpe perdió su objetivo y pasó zumbando justo al lado de Hiyou, quien inclinó la cabeza. El tiempo se reanudó. ¡Bum! Mis ojos me permitieron ver el mundo en cámara lenta, pero en realidad todo ocurrió en menos de un segundo. Observé mi espada y recordé cómo Hiyou había resistido mi ataque más letal con facilidad. En lugar de bloquear o esquivar el impulso de mi ataque, cambió la trayectoria aplicando fuerza bajo mi ataque. Su movimiento era fluido, como el agua fluyendo. También era la primera vez que veía a alguien con un movimiento perfecto.
No era ninguna ciencia, pero lo que me impresionó fue su calma. Su respiración trueno era rápida. Mi ataque ocurrió en un segundo. Y usó, no una forma defensiva, sino una forma de ataque para defenderse. En ese momento existía una forma defensiva y una de ataque en la respiración acuática. ¿Es eso lo que quiso decir cuando dijo que la respiración acuática era la más adaptable? Increíble, dije. Lo quiero. Capítulo 40. Aprendiendo a respirar en el agua. Punto de vista de Seiji. Respiración acuática. Oh, vaya. Me gusta mucho este. ¿Por dónde empezar? Era la respiración perfecta para mí. No me equivocaría al afirmar que este estilo de respiración fue creado a medida. De hecho, los conceptos de muchas de las formas de respiración acuática fueron algo que utilicé activamente en mi estilo de lucha. Por ejemplo, la novena flujo de agua salpicado turbulento, consistía en reducir el tiempo de aterrizaje y la superficie necesaria al dar cada paso. Esto lo hice activamente con mi movimiento perfecto, pero era una forma completamente complicada en respiración acuática. Luego estaba la tercera forma, danza fluida, en la que el usuario predice el movimiento y la ubicación de sus oponentes y ejecuta un movimiento perfecto y predeterminado que parece suave como una danza o agua fluyendo. De nuevo, fue algo que incorporé profundamente en mi estilo de lucha. Mis ojos predecían a los enemigos y me movía antes de que sucedieran. No solo yo, sino también Hiyu nos sorprendimos al ver lo bien que me sienta la respiración acuática. El llamado descanso mensual duró 2 días y, durante ese tiempo, me concentré por completo en la respiración acuática. En tan solo 2 días, aprendí casi todo sobre ella. Hiyu demostró ser un gran maestro gracias a su inesperado entusiasmo. Tras ver lo bien que me sentaba la respiración acuática y la velocidad de mi aprendizaje, se dedicó por completo a enseñarme. Mi entrenamiento también consistió en meditar cerca del río, donde contemplaba la naturaleza del agua y me esforzaba por convertirme en el elemento. Las palabras de Bruce Lee fueron valiosas incluso en el otro mundo. Vacía tu mente, sé sin forma, como el agua. Si pones agua en una taza, se convierte en la taza. Si la pones en una botella, se convierte en la botella, y si la pones en una taza de té, se convierte en la taza de té. La adaptabilidad absoluta era la naturaleza esencial del agua. Con mis ojos, podía ver las debilidades de mis enemigos y adaptar mi estilo de lucha a sus debilidades. No necesitaba un estilo concreto. En cambio, me convertía en lo que necesitaba para matar a mis enemigos. Este concepto no solo se aplicaba a la respiración acuática, sino a la lucha en general. No me limitaba a un solo estilo de respiración, sino que usaba el que mejor se adaptaba a la situación y era mi mejor arma contra el enemigo. Si un demonio tenía un gran poder regenerativo, usaba aliento de llamas. Si era increíblemente rápido, usaba aliento de trueno. Si estaba en grupo, usaba aliento de viento. No tengo forma permanente. No tenía forma, pero podía adoptar instantáneamente la forma del miedo de mi oponente. La lucha era una conversación, un debate. No se entra en una conversación con pocas palabras. Si seguías el guión, fracasabas como deudor. En cambio, me adaptaba al instante a lo que me decía el oponente. Encadenaba palabras sin propósito y creaba frases que silenciarían al enemigo. Las palabras eran todo lo que había aprendido a lo largo de mi vida y crecían día a día. Podía combinarlas y crear algo nuevo cada vez con mi comprensión y mi mirada. Ese era mi talento. No hace falta decir que aprender respiración acuática me resultó sumamente beneficioso. Puede que no sea un concepto nuevo como la respiración trueno, pero me iluminó. Desafortunadamente, el tiempo era limitado ya que pasaron rápidamente 2 días y tuvimos que reanudar nuestra misión normal. Mi entrenamiento tuvo que parar. Al menos eso pensé, pero por suerte. Kau. Seiji Shigan. Hiyu Tomioka. Ustedes dos deben viajar juntos al oeste y limpiar el recién descubierto escondite del demonio. Repito. Seiji Shigan. Hiyu Tomioka. Ustedes dos deben viajar juntos al oeste y limpiar el recién descubierto escondite del demonio. Qué grata sorpresa, dije con una gran sonrisa y me volví hacia Hiyu. Me devolvió la mirada con una sonrisa. Como dije, inesperadamente, había estado entrenándome los últimos 2 días, así que estaba contento de que pudiéramos continuar. Preparamos rápidamente nuestro equipo y nos preparamos para la misión. Las 3 esposas de Tengen, a quienes ya conocía, vinieron a despedirse. Cuídense en su misión. Lord Tengen también les deseó lo mejor en su viaje, dijo Makio con una sonrisa.
Tomen, les preparamos un almuerzo para que disfruten durante sus viajes, dijo Inatsuru y nos dio un bento. Fue un detalle de su parte y yo había venido a disfrutar de su comida. Gracias. ¿Pero dónde está Tengen? Bueno, hoy terminan las vacaciones, así que anoche estuvo un poco preocupado. Estaba cansado, así que durmió hasta tarde, dijo Sumo con una amplia sonrisa, mientras que Makio y Natsuri se sonrojaron al mencionar lo de anoche. Está bien, supongo. Dile que también se cuide, dije, haciendo una reverencia respetuosa a las mujeres. Maldita sea, estaba celoso y también me daba pena Tengen. El tipo con los músculos más rápidos tenía que tener 3 esposas, ¿no? Sus esposas eran todas shinobi, además, más fuertes que otras mujeres. Pero, al ver sus rostros, parecían felices y satisfechas. Realmente un chat. Y con eso, dejamos el pueblo de Noseki, era hora de que mi viaje continuara, pero esta vez, tenía un compañero. De verdad, fue un milagro que nos dieran una misión así en el momento perfecto. Quizás la suerte por fin me sonreía después de perderme la audición y a mi familia. Tercer punto de vista. Ubicación oculta. La mansión Oyashiki. ¿Estás seguro de que fue una buena decisión? ¿No habría sido mejor enviar a Yomei, ya que está más cerca del escondite del demonio? Además, podrá limpiarlo él solo, así que no tendremos que desperdiciar 2 Asira, le preguntó Lady Amani a su esposo, quien contemplaba el jardín con una sonrisa permanente. No ganaremos esta guerra si solo pensamos en el Amani actual, dijo con una voz suave que llegaba con la risa. Todos sus antepasados tomaron las mejores decisiones en el presente y nunca vieron la victoria. Él tenía que ser diferente, tenía que mirar hacia el futuro porque ahí estaba la victoria. El mañana. Por hoy, la supervivencia fue suficiente. Necesitamos darle a Seiji la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Aunque eso implique malgastar recursos ahora, creo firmemente que al final valdrá la pena. ¿Eso es realmente todo lo que hay que saber? Bueno, dijo Ubuyashiki, quizás yo también quiera extender su tiempo juntos. Hacía mucho que Hiyu no conocía a alguien con quien hablar. Ese niño necesita sanación, tanto mental como espiritual, después de todo lo que ha pasado. Creo que ambos se ayudarán mutuamente para salir adelante. Ya veo. Entiendo, dijo Lady Amane con una sonrisa mientras miraba a su esposo con admiración disimulada. Solo necesitan dar lo mejor de sí. Tienen mucha responsabilidad, pero creo en mis hijos, dijo Ubuyashiki mientras su cabello bailaba al viento. Su enfermedad estaba empeorando. Pero poco a poco, pero con seguridad, iba construyendo un futuro mejor. La guerra y la maldición terminarán durante su vida. Capítulo 41. La prueba final. Punto de vista de Seiji. El escondite del demonio. Seiji. Desde un costado. Gritó Hiyu mientras cortaba las cabezas de los demonios a su alrededor. Ya estoy en ello. Respiración de viento. Primera forma. Agité mi espada y se creó una ráfaga de viento. Luego, inhalé grandes cantidades de aire con la boca antes de soltarlo con gran fuerza. Cortador torbellino de polvo. Me convertí en un torbellino de cuchillas. Un tubo verde hecho de energía eólica cubrió mi cuerpo mientras trituraba todo a mi paso. Ni siquiera apunté a sus cabezas, simplemente las reducí a trozos de carne. Respiración de viento era el estilo de respiración más violento. No tenía precisión ni aptitud física, por eso me costó acostumbrarme. Simplemente cortas todo a tu paso como un tornado que destroza todo lo que encuentra a su paso. No había puntos débiles que apuntaran, no había eficiencia. Simplemente lo cortabas todo en pedacitos para dar en el blanco. Fue muy básico. El concepto principal era básicamente, no, yo cortaría. No había nada más. La propia respiración de viento te proporcionaba una increíble explosión de energía. Te permitía explotar con una fuerza extrema, pero a diferencia de la respiración de trueno, que la utilizas para obtener velocidad lineal, la respiración de viento te permite devastar todo a tu alrededor. Fue genial para matar grupos de demonios. Tras mi ataque, una lluvia de sangre y carne me llovió encima. Sentí un tic en los ojos mientras estaba empapado en sangre de demonios en descomposición. Odio este estilo de respiración, murmuré. Odio el estilo, odio lo que hace y odio su Asira. Entonces, limpié la sangre de mi espada con un látigo y miré a los demonios restantes. Aunque habíamos matado a un par de docenas, quedaban al menos unos 20. Los demonios eran como animales. Mientras que los más fuertes con el arte del demonio de sangre podían sobrevivir por sí mismos e incluso tener territorios donde cazar, los demonios menores formaban grupos para sobrevivir.
Los demonios de este escondite eran demonios menores. No eran lo suficientemente fuertes para sobrevivir solos, así que trabajaron juntos. Corran, dije, y los demonios, paralizados por el miedo, se dispersaron de inmediato para salvar sus horribles vidas. Pude ver a Hiyu en el lado opuesto de esta mansión abandonada y él también estaba acabando con los demonios como una máquina bien engrasada. Mis ojos brillaron de color púrpura en la oscuridad mientras escaneaba el entorno. La posición de cada demonio, la dirección en la que corrían y la ubicación de los objetos en la mansión se registraron inmediatamente en mi mente como un mapa mental. Tuve en cuenta todos los movimientos que vi a mi alrededor, determiné su velocidad y dónde estarían cuando los alcanzara. Predije que ocurrirían unos 4 segundos después. Luego actué en función de ese futuro. Respiración acuática. Tercera forma. Danza fluida. Bailé. Mis pasos eran tan perfectos que parecía que me deslizaba por el suelo en lugar de dar pasos. Mis movimientos eran elegantes e impecables, dejando una imagen residual donde quiera que iba. Los corté, pero no directamente hacia ellos, sino hacia el lugar en el que estarían en el futuro. Encadené diferentes ataques y conjuntos de movimientos en un solo movimiento fluido. Para el ojo común, parecía un personaje de cómic en acción, con fantasmas dibujados para representar movimiento. Mi larga espada dejó un rastro de agua mientras cortaba la cabeza del demonio desde los ángulos más aleatorios. El agua podía fluir a través de una montaña, sobre ella, bajo ella o alrededor de ella. Tomaba cualquier camino posible, pero al final, siempre la atravesaba. Era imposible detenerla. De igual manera, mi espada encontraba sus cuellos vulnerables sin importar lo que hicieran. Podían cubrirse el cuello, mover la cabeza, agacharse o intentar bloquear. Pero, hicieran lo que hicieran, siempre se encontraban sin cabeza. El tiempo se reanudó y mi espada, cortando el aire, emitió un sonido parecido al del agua fluyendo. En un instante, corté las cabezas de 13 demonios diferentes. Su mundo dio vueltas mientras sus cabezas caían al suelo. Su última visión fue la de sus propios cuerpos decapitados con mi silueta en medio. Adiós y vete al infierno. El mundo es mejor sin ti. 13, ¿eh? Dije y sonreí. Es un nuevo récord. Mientras me deleito con mi nuevo logro, Hiyu acabó con los 7 demonios restantes. Y así, la misión quedó completa. Unas horas más tarde, la vieja mansión finalmente se incendió. Las llamas se extendieron y consumieron el edificio, quemando las sombras remanentes de los demonios junto con la oscura historia de lo que allí ocurrió. Podía sentir aire caliente pasar por mis mejillas, lo que me hacía sentir bastante incómodo, así que di unos pasos hacia atrás y me paré al lado de Hiyu. Misión cumplida, dijo con cara de piedra. No parecía ni contento ni enfadado, simplemente estaba en blanco. Como si estuviera mirando una roca en medio del camino. Me miré en el espejo de mi espada y tenía una expresión similar. Pero si alguien se fijaba bien, vería pequeños indicios de satisfacción en mis ojos. Dejé de mirar y envainé la espada en mi espalda. Ha pasado 1 semana y media desde que conocí a Hiyu Tomioka. La misión que nos asignaron tomó más tiempo del esperado, ya que los demonios eran muy hábiles para esconderse. Incluso yo, con mis ojos de tramposo, estaba teniendo dificultades y tuvimos que perseguirlos durante más de 4 días. Hiyu dijo que este tipo de misiones se le daban principalmente a Gyomei ya que su percepción del mundo era diferente a la nuestra, por lo que podía encontrar fácilmente escondites de demonios. Pero no nos fue nada mal, incluso comparados con Gyomei. Los demonios estaban dispersos en muchas aldeas y tenían escondites falsos para ocultar su rastro, lo cual fue bastante complicado. Los demonios eran tan inteligentes como los humanos, si no más. Así que lo que tenían era una organización sólida que debía ser destruida desde la raíz. Y eso llevaba tiempo. Pero fue algo bueno para mí porque significó que pude aprender más sobre la respiración acuática y pasar tiempo con Hiyu, quien, por cierto, era un personaje absolutamente adorable. Me pregunto si esto es lo que sintió Rengoku cuando estaba conmigo. Hiyu era introvertido y parecía frío por fuera, pero en el fondo era un alma muy amable que disfrutaba de la compañía. También tenía traumas profundos y un complejo de inferioridad enorme, pero bueno, ¿quién no tiene algún problema en nuestro trabajo? La semana pasada fue fructífera. Luchamos contra muchos demonios y, aunque eran débiles, me permitió estudiar la respiración acuática viendo pelear a Hiyu. Sumado a mi propio entrenamiento y mi afinidad innata con este estilo de respiración, la respiración acuática se convirtió rápidamente en mi estilo más competente.
La tercera forma de respiración acuática que ejecutaste fue increíble, dijo Hiyuu de repente, rompiendo el silencio. Bueno, no realmente, ya que era sordo, pero ya sabes a qué me refiero. Gracias, dije con una sonrisa satisfecha que no pude ocultar. En menos de 2 semanas de entrenamiento ya dominas más que yo, admitió Hiyuu. Para aclarar, se refería solo a la tercera forma. En cuanto a la respiración acuática en general, aún me quedaba mucho camino por recorrer para alcanzar su nivel. Era de esperar, tenía una gran ventaja en ciertas formas gracias a mi vista. La tercera forma dependía mucho de la predicción y la fluidez de movimiento, así que, naturalmente, sobresalí en ella. Aparte de eso, todavía me quedaba un largo camino por recorrer hasta igualar su dominio de la respiración acuática. Hiyuu era posiblemente quien dominaba mejor su estilo de respiración. El único otro competidor por ese título era Shinjuro, quien contaba con décadas de experiencia. Piénsalo. Casi todos los Asilas del anime tenían algo especial. Mitsuri y Gyomei tenían cuerpos superiores, Shinobu era un genio de la medicina, Muichiro compartía linaje con Yoriichi, Sanemi tenía su sangre única y Tengen tenía su pasado shinobi. Pero luego estaba Hiyuu, quien no tenía otra especialidad que su dominio absoluto de su respiración. Aún así, era uno de los Asira más fuertes. Su maestría surgió de su trauma, impulsándolo a ser lo mejor que podía ser porque sentía la necesidad de llenar el vacío que sentía por su amigo que murió para salvarlo. Estaba tan enojado que creó la 11ª forma de respiración acuática que le permitió acceder al estado altruista sin despertar su marca de cazador de demonios. Así que no hubo debate, cuando se trató de dominar sus respectivos estilos de respiración, Hiyuu estaba en la cima. Por lo tanto, incluso a mí me resultaría difícil competir con ese nivel de maestría. ¿Pero perderías? No, yo lo superaría. Vamos. Hay un pueblo cerca donde podemos descansar, dijo Hiyuu y asentí. Al día siguiente, respiración acuática. Primera forma. Corte superficial del agua. Mis ojos no vieron vacilación en sus músculos cuando entró en acción. Su espada me blandió con la delicadeza de un pintor. Su hoja dejó un rastro de agua a su paso y sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Él hablaba en serio. Me alejé rápidamente y Hiyuu cortó el árbol gigante detrás de mí. El árbol cayó al suelo, provocando temblores en la tierra. Mis ojos miraron el tocón del árbol y noté su copa cristalina. Eso fue una muestra de lo limpios que eran sus cortes. Me tragué el nudo que tenía en la garganta y me vi obligado a adoptar una postura. Esta es una prueba, Seiji, no me decepciones. Diciendo eso, Hiyuu se desdibujó y se abalanzó sobre mí. Debes estar preguntándote cómo me encontré en tal situación. Bien. Descúbrelo en el próximo capítulo porque este se está haciendo demasiado largo. Capítulo 42. Puedo arreglarlo. Punto de vista de Seiji. Sanemi es aún joven. Se convirtió en Asila solo unos meses antes que tú y trabajó años para conseguirlo. Así que entiendo por qué al principio se mostró escéptico contigo. Si realmente lo conoces, no es mala persona en absoluto, dijo Hiyuu con calma mientras tomaba un sorbo de té. Nos encontrábamos en la casa que el pueblo nos había preparado. Como fuimos quienes los salvamos de los demonios, fueron muy hospitalarios e incluso nos proporcionaron una casa entera donde quedarnos. Lo entiendo. Pero todavía no me gusta. Mi antipatía por él no tenía una razón concreta. Simplemente no me gustaba su personaje ni lo que le hizo a Nezuko en el anime. Pero tampoco era nada grave. No es que no vaya a hablar con él ni a ignorarlo si necesita ayuda. El nivel de aversión era solo comparable al que sentía por ciertos alimentos, como el jengibre. Lo que no entiendo es por qué me cuentas esto, dije y crucé los brazos. Sanemi es mi amigo y no quiero que te lleves una impresión equivocada solo por un encuentro. En realidad, es muy bondadoso. Mi cara se arrugó en duda. No creo que lo seas. ¿Qué? Preguntó, y parpadeó una vez, 2 veces. ¿No crees que Sanemi es mi amigo? Sí. ¿Por qué? Porque sé que te odia. ¿Qué? Exclamó Hiyuu como si le acabara de decir que estaba embarazado. Golpeó la mesa de té con la mano y se inclinó hacia adelante. Pero no me dijo nada. Amigo, ¿por qué se te acercaría y te diría que te odia? ¿Estás seguro? ¿Cómo lo sabes? Mis ojos, dije, señalándomelos. Ya te lo dije, soy muy buena leyendo a la gente. Además, en el anime se demostró claramente que Sanemi y Obana no toleraban en absoluto a Hiyuu. Incluso se mencionó en el libro de datos del manga. Se desplomó en el suelo, rodeado por un aura sombría.
Creí que habíamos progresado después del entrenamiento del otro día, murmuró con una voz que solo él pudo oír, pero yo la vi. ¿A quién le importa si le caes mal? A mí y a mucha gente le caes bien, dije intentando consolarlo. Parece que tendré que trabajar en ello otra vez. La próxima vez, seguro que me haré amigo suyo, dijo, y pude ver un destello de determinación en sus ojos. PFTT, es un poco gracioso verlo tan secretamente ansioso por hacer amigos. Si quieres hacer más amigos, ¿por qué no empiezas con alguien más fácil? ¿Como Kanae o Tengen? Pregunté. Bueno, Tengen es un poco mayor que yo y Kanae es una chica. No sabría qué decirles, dijo, rascándose las mejillas. Como si tú también supieras qué decirle a Hanami. Sé qué decirle, se defendió. ¿Qué más le has dicho aparte de corregirle su técnica o sus formas de respiración? Pregunté, aunque era una suposición. Y tenía razón. Cierto. Espero que sepas que podrías parecer condescendiente en lugar de amable al hacer eso. ¿Qué? No lo sabía, dijo el despistado Asira del agua. Negué con la cabeza con una leve sonrisa en mi rostro. Al menos se sentía lo suficientemente cómodo como para hablar de estas cosas conmigo. Nos llevábamos casi 3 años, pero nuestra madurez mental parecía ser la misma, así que nos hicimos buenos amigos en una semana. Lo observé mientras tomaba la galleta de la mesa y la mordisqueaba, sumido en sus pensamientos. Parecía estoico y tranquilo para todos, pero yo pude leer sutiles indicios en sus rasgos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora que hemos completado la misión? Pregunté. Dejó de comer su galleta para reflexionar sobre mis palabras antes de fruncir el ceño, y con él el ánimo. Pude ver el cambio en su emoción. Normalmente, deberíamos retomar nuestras misiones individuales, pero estaba pensando en tomarme un descanso de unos días más para que puedas dominar la respiración acuática a la perfección. Oh. Parpadeé sorprendido. Tienes muchas ganas de verme dominar la respiración acuática, ¿verdad? ¿Por qué? Pregunté finalmente. Desde que vio mi enorme afinidad por la respiración acuática y captó el concepto casi al instante, se ha comprometido a entrenarme y a asegurarse de que lo dominara. Tenía una idea de por qué lo hacía, pero quería confirmarlo. ¿No es obvio? Al cuerpo de cazadores de demonios aún le falta una sirá de agua. Alguien tiene que asumir el mando, y supongo que espero que seas tú. Mierda, eso es exactamente lo que esperaba. Sentí un cambio repentino en el ambiente cuando el rostro de Hiyu se deprimió. Pude ver indicios de vergüenza en su rostro. Pero tú eres el Asira del agua. No soy el Asira del agua, declaró con absoluta seriedad en su voz. Dios mío. ¿No debería ocurrir esto en la tercera temporada, que fue hace unos 6 años o algo así? No podía enfatizarlo lo suficiente, pero era terrible en este tipo de situaciones emocionales. Literalmente huía de mis propios traumas y esperaba que el tiempo me sanara. ¿Cómo demonios iba a ayudar a alguien más con su trauma? ¿No es aquí donde entra el protagonista? Tanjiro. Por favor, ven aquí. Debería decir algo, ¿no? ¿Qué quieres decir con que no eres el Asira del agua? Nunca pasé la selección final, Seiji, dijo, apretando el puño. Solo soy un impostor que actúa como sustituto hasta que emerja el verdadero Asira del agua. Dijo el mejor usuario de respiración acuática que jamás haya existido. Sí, claro. De hecho, también soy un impostor que se hace pasar por Seiji Shigan hasta que el verdadero finalmente despierta. Ridículo. Lo siento, pero por favor discúlpeme. Diciendo eso, Hiyu se levantó y salió de la habitación. Solté un suspiro dramático y me dejé caer al suelo. Miré al techo, buscando a Dios entre las molduras de madera y los azulejos. Por favor, ayúdame. Al día siguiente, a la mañana siguiente, Hiyu me despertó como siempre y salimos a entrenar como siempre. Pero esta vez, tenía un plan diferente. Ayer tuve mucho tiempo para pensarlo y decidí curar a Hiyu y ayudarlo a resolver cualquier problema que tuviera. Ya no era un extraño para mí, así que no dejaría que sufriera 6 años más de autotortura solo porque no me gustaba lidiar con problemas emocionales. Puedo arreglarlo. Nos dirigimos a un espacio abierto donde pudiéramos entrenar, pero cuando llegamos allí, me negué a empezar a entrenar con él. No. Estábamos en un pequeño claro con un poco de césped y un pequeño estanque al lado. Los árboles del bosque nos rodeaban creando una barrera natural. El sol de la mañana se alzaba en el horizonte. Su luz amarilla se reflejaba en las gotas de rocío de las hojas, creando destellos mágicos que deleitaban la vista.
El aire fresco de la mañana contrastaba con el calor inicial del sol en mi piel, creando una sensación placentera. ¿A qué te refieres con que no? Ya no quiero practicar la respiración acuática. Ya he aprendido suficiente. Creo que debería practicar otro estilo de respiración, dije, y me crucé de brazos. Deja de hacer el tonto, Seiji. Hiyuu entrecerró los ojos. Nos quedamos en un concurso de miradas por un tiempo, pero mis misteriosos ojos morados ganaron fácilmente la partida. Suspiró. ¿Es esto por lo que dije ayer? Absolutamente, dije, brutalmente honesto. ¿Qué deseas? Contexto, por favor, para que pueda arreglar lo que esté mal contigo, respondí. No me pasa nada, dijo y luego murmuró en voz baja. Está bien, creo que estás lista de todas llenas. ¿Eh? Fu. De repente Hiyuu apareció frente a mí y, aunque lo vi, solo me di cuenta de él cuando ya era casi demasiado tarde. No era rápido en ningún sentido, Sanemi y Higoro estaban muy por encima de la velocidad que Hiyuu acababa de mostrar, pero casi me alcanza. ¿Cómo? Fue gracias a su técnica. Se había acercado a mí en una trayectoria perfectamente lineal, así que mis ojos no notaron que se acercaba. Cuando algo se mueve hacia ti en una trayectoria recta barra lineal perfecta, el aumento de tamaño es tan gradual que a menudo tus ojos no lo perciben. ¿Por qué los coches tienen luces rojas en la parte trasera? Era para evitar chocar contra ellos al detenerse de repente. Porque cuando conduces en una carretera recta y el coche de delante se detiene de repente, es extremadamente difícil ver que se detuvo o que te acercabas cada vez más a chocar, ya que ibas en línea recta hacia él. El mismo principio se aplica aquí. Hiyuu corrió hacia mí en una línea recta perfecta, así que mis ojos desprevenidos casi lo pasan por alto. Respiración acuática. Primera forma. Corte superficial del agua. Mis ojos no vieron vacilación en sus músculos cuando entró en acción. Su espada me blandió con la delicadeza de un pintor. Su hoja dejó un rastro de agua a su paso y sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Él hablaba en serio. Me alejé rápidamente y Hiyuu cortó el árbol gigante detrás de mí. El árbol cayó al suelo, provocando temblores en la tierra. Mis ojos miraron el tocón del árbol y noté su copa cristalina. Eso fue una muestra de lo limpios que eran sus cortes. Me tragué el nudo que tenía en la garganta y me vi obligado a adoptar una postura. ¿Qué carajo? Si no quieres entrenar está bien. Iba a su propio ritmo y yo estaba abandonada, solo para recoger los pedazos y entender lo que estaba pasando. ¿Por qué atacó de repente? Esta es una prueba, Seiji, no me decepciones. Diciendo eso, Hiyuu se desdibujó y se abalanzó sobre mí. Capítulo 43. Seiji contra Hiyuu. Punto de vista de Seiji. Está bien, si quieres hablar, hablemos. Interrogación de cierre. Hiyuu inclinó la cabeza confundido pero rápidamente descartó lo que dije. Se abalanzó sobre mí y yo hice lo mismo. Chocamos nuestras espadas en el centro y saltaron chispas debido al roce del acero contra el acero. Intercambiamos golpes y nos embarcamos en una aterradora exhibición de esgrima. Nuestra espada silbó por el aire, cortando la atmósfera como si fuera mantequilla antes de que se encontraran en un alto de inmediato. Debo admitir que Hiyuu fue probablemente el mejor espadachín con el que he luchado en el cuerpo de cazadores de demonios. Su técnica era refinada y cada golpe denotaba años de entrenamiento. Pero eso no significa nada delante de mí. Mis ojos emitieron un brillo inquietante al percibir el mundo transparente. Mi visión cambió y vi cosas que los humanos no deberían ver. Diferentes niveles de rayos X se superpusieron en mi visión. Vi el mundo real en cámara lenta, vi a Hiyuu despojado de su piel para poder observar sus músculos, y también percibí aún más profundamente y vi a Hiyuu solo con sus huesos. Todas estas imágenes se superponían en mi mente mientras decidí concentrarme en lo que deseaba, en lo que necesitaba. La realidad del mundo se desplegaba ante mis ojos. Adherirse. Adherirse. Con cada ataque intercambiado, Hiyuu comprendía lo inútil que era luchar contra mí en un duelo de espadas. Bloqueaba combinaciones de alto nivel con un simple golpe de espada. Siempre hay un patrón en cómo se mueve la gente. Está grabado en su cuerpo tanto como los recuerdos en su cerebro. Vi cada acción que Hiyuu realizaba y cada movimiento que entrenaba para realizar. Estaba escrito en su cuerpo, en la forma de sus músculos, en el tamaño de sus tendones. La situación era aún peor para Hiyuu, ya que lo había visto pelear en múltiples ocasiones. Su estilo de lucha era como una canción para mí, una que podía seguir y cantar con él. En cada momento que pasaba, yo estaba siempre 5 pasos adelante. Respiración acuática. Séptima.
Hiyuu detuvo sus inútiles esfuerzos y adoptó un estilo de respiración. Respiró rápidamente y cambió la empuñadura de su espada. Gota de lluvia penetrante. De todas las formas de respiración en respiración acuática, la séptima forma fue la más rápida. Hiyuu dio un paso adelante y empezó a apuñalarme desde diferentes puntos. Su brazo se transformó en una serpiente y se desdibujó al ver la punta afilada de la espada acercándose a mí desde diferentes direcciones. No solo era rápido, sino que se basaba en el mismo concepto que antes. La espada seguía una trayectoria perfectamente lineal, así que nunca sabías cuándo se acercaba o te atravesaba. Las puñaladas llovieron sobre mí como gotas de lluvia del cielo. La respuesta perfecta era retroceder y ponerme fuera de su alcance. Tenía ventaja en cuanto a alcance, ya que tenía una espada larga, así que era la mejor opción. Pero no retrocedí ni un paso porque sabía que eso era lo que Hiyuu quería que hiciera. Como dije, 5 pasos por delante. Sé lo que planeaba, su lenguaje corporal ya me lo decía. Así que, en lugar de eso, planté los pies en el suelo y mantuve la posición. La cuchilla penetrante provenía de diferentes lugares, como si a Hiyuu le hubieran crecido 12 brazos más de repente. Era hipnótico. Sin embargo, no intenté esquivar los ataques que prometían ensartarme. Con calma, desenvainé mi espada y todo se detuvo. ¡Tin! La punta más fina de la espada de Hiyuu quedó perfectamente bloqueada por el filo de mi espada. Era una conclusión imposible, ya que ambas tenían una superficie minúscula, pero contra todo pronóstico, chocaron a la perfección. Vi las pupilas de Hiyuu dilatarse por la sorpresa. Esto no funcionaría si ninguno de los dos tuviera la técnica perfecta. La punzada lineal perfecta de Hiyuu puso toda la fuerza en la punta, así que pude detenerlo al instante. Mantuvimos la posición un rato, pues Hiyuu sabía que en cuanto retirara la espada, yo aprovecharía la oportunidad para cortarlo. Así que avanzó. Saltaron chispas y Hiyuu modificó ligeramente el ángulo de su espada. Eso provocó que la colisión perfecta fracasara y la puñalada volviera a dirigirse hacia mí. Pero la detuve fácilmente girando mi espada y bloqueándola con el lado plano. Surgieron más chispas cuando la punta de su espada rozó la mía. Finalmente, Hiyuu saltó hacia atrás y también aprovechó nuestro choque para impulsarse. Ambos nos miramos a los ojos y nos quedamos quietos por un momento antes de que Hiyuu asintiera en reconocimiento de mis habilidades. Pero entonces las cosas cambiaron y sentí que el favor de la batalla cambiaba en un solo aliento. Un solo respiro que tomó Hiyuu. Mis ojos se abren de par en par. Respiración acuática. 11º grado. Sabía que era inútil involucrarse en enfrentamientos inútiles, así que decidió pasar al clímax al instante. No hubo premonición, ni aviso. Simplemente sucedió. Un enorme chorro de agua brotó del suelo donde Hiyuu se encontraba y se extendió en todas direcciones. De repente, el suelo se convirtió en un océano embravecido con violentas olas que nos rodeaban. Miré a mi alrededor, asombrado y horrorizado por lo que esto implicaba. Nunca había visto esto antes, pero sabía exactamente lo que era. Y entonces las temidas palabras cayeron. Calma total. Las olas bajo nuestros pies se detuvieron al instante, reemplazadas por una masa de agua quieta. Todo quedó en silencio, incluso mis oídos sordos lo percibieron. El momento se detuvo. Miré hacia Hiyuu y mi respiración se detuvo. Él no estaba allí. Pude verlo pero no estaba allí. ¿Qué? Él. Mierda. Mis ojos lo vieron, mi visión no cambió. Pude ver cómo sus pulmones se expandían al respirar. Pude ver los latidos de su corazón bombeando sangre y cómo el aire a su alrededor interactuaba con su cuerpo físico. Sin embargo, mi mente estaba convencida de que no estaba allí. Estaba convencida de que no era real. La mejor comparación era mirar la televisión. Podías ver el movimiento y todo lo demás, pero tu mente sabía que no era real. Si veías un león en la pantalla, e incluso si este corría hacia ti, sabías que no era real y no reaccionabas. Eso fue exactamente lo que pasó. Vi a Hiyuu, pero mi mente lo consideró una ilusión. Estado desinteresado. Era un estado que una persona podía alcanzar tras adquirir su marca de cazador de demonios. En este estado, el usuario aniquilaba por completo su espíritu de lucha, su voluntad de luchar, el odio, la ira, la sed de sangre, la malevolencia, el impulso y la animosidad. En este estado, el usuario alcanzaba la concentración y la tranquilidad máximas. La completa desaparición de su espíritu de lucha y sus emociones los convirtió en algo similar a árboles o plantas. Era extremadamente difícil percibirlos.
Se decía que solo se podía lograr después de tener la marca Demon Slayer, pero Hiyu pudo lograr el estado desinteresado usando la 11ª forma que creó. Se acabó, dijo la imagen de Hiyu mientras venía hacia mí con tanta elegancia y tranquilidad que no parecía moverse en absoluto. Fue entonces cuando me di cuenta de otro aspecto del 11º grado. Flujo laminar. Era un tipo de flujo de fluido donde el líquido fluía suavemente, sin ninguna perturbación, sin ninguna apariencia de movimiento. Este fenómeno se puede observar en el agua que sale de una tubería o un grifo. Fluían, pero fluían tan suavemente que parecía que no se movían en absoluto. El cuerpo de Hiyu se movía de la misma manera. Mis ojos me ayudaban a ver el movimiento, pero nadie más podría verlo con los suyos. Parecía como si estuvieran cortados por cuchillas invisibles. ¿Cómo puede una sola forma de respiración ser tan poderosa? Me pregunté. Era casi como una expansión de dominio. Hiyu finalmente me alcanzó y blandió su espada. Mi mente y mis ojos chocaron. Mis ojos aún decían la verdad, pero mi mente se negaba a creerla. Pero al fin logré convencer a mi cuerpo de moverse. Incliné la cabeza hacia un lado y la espada de Hiyu, que iba a cortarme la mejilla, solo me hizo un pequeño rasguño. Salté en un instante. Sangre. Sentí sangre fluyendo de mi mejilla. ¡Qué sensación tan extraña! Rara vez sangraba. Nunca dejas de sorprenderme, Seiji, dijo Hiyu, y sin prisas, pero sin perder tiempo, corrió hacia mí de nuevo. Normalmente, mis ojos y mi mente funcionaban en perfecta sincronía. Pero esta vez, como mi mente se negaba a reconocer la presencia de Hiyu, la conexión se desfasó. No fue mucho. Fueron solo unos milisegundos, pero esos momentos de vacilación fueron vitales en una batalla como la nuestra. Salté otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Estaba huyendo, básicamente. Hiyu estaba tan tranquilo como siempre. No estaba frustrado, no estaba enojado, no era nada. Estaba vacío de esas cosas, era literalmente como un objeto o una masa de agua. Por otro lado, sentí un sinfín de emociones gestarse dentro de mí. Iba a perder. Pero entonces, una repentina sed de demostrar mi valía surgió en mi corazón. Cuando Hiyu estaba en su punto más tranquilo, yo ardía de pasión y voluntad. Supongo que esto se debía a que mi lado fogoso actuaba así. Como diría Rengoku, mi corazón se encendió. Se me ocurrió una idea. Puse los pies en el suelo y bajé el centro de gravedad. Había terminado de huir. Mis ojos observaron la serenidad de Hiyu una vez más. Corría hacia mí como un torrente de agua. Hice todo lo posible por predecir sus movimientos. Basé mi predicción en sus ataques anteriores y en el lenguaje de su cuerpo. Luego de que se hizo la predicción, cerré los ojos. Mi mayordom se había ido. Me encontré en un mundo de oscuridad y silencio. En esa oscuridad, el conflicto entre mis ojos y mi mente desapareció. En esa oscuridad, moví mi cuerpo según la predicción que hice. Ataqué el futuro. Respiración acuática. Primera forma, susurré. Corte de la superficie del agua. Esto fue todo. Adaptar. Blandí mi espada. No podía ver, pero ataqué según mi predicción. Entonces sentí que mi espada atravesaba la carne y supe que lo había logrado. Abrí los ojos y la sangre roja llenó mi visión. Sin todo volvió a la normalidad. Con los ojos abiertos por la sorpresa, miré a Hiyu, quien parecía igual de sorprendido que yo. Pero su expresión cambió rápidamente y sonrió suavemente. Luego cayó de espaldas. ¿Lo acabo de matar? Hiyu. Grité y me agaché de inmediato cerca de él. Le abrí la ropa para ver el corte que le hice en el pecho. Por suerte, no fue un corte profundo. El corte ni siquiera atravesó la piel por completo. Solté un gran suspiro. Cumplí con mi predicción, así que me equivoqué un poco. Lo corté un poco más profundo de lo planeado, pero seguía a salvo. Lo siento mucho. Me dejé llevar. Me disculpé de inmediato. Está bien. Bajé la guardia pensando que no podrías contraatacar, dijo Hiyu. Supongo que ganaste, dijo, y dejó escapar un suspiro de satisfacción. Parecía como si le hubieran quitado un peso de encima. ¿A quién carajo le importa? Estás sangrando, dije y lo levanté del suelo para poder llevarlo de vuelta al pueblo. Nunca volveremos a hacer eso. Nunca. Capítulo 44. Arreglando a Hiyu. Autor. Doble capítulo porque soy muy jodidamente amable. Punto de vista de Seiji. Regresamos a la casa. Tras limpiar la herida de Hiyu y comprobar que no necesitaba puntos, le vendé el torso.
Luego lo dejé descansar en el futón mientras yo me apoyaba en la pared y me quedaba de pie en la esquina de la habitación. Se hizo el silencio en la habitación hasta que Hiyu lo rompió. Empezó a explicarme el contexto que le pedía. Nunca pasé la selección final, confesó Hiyu. Había un niño llamado Sabito. Su familia fue asesinada por demonios, igual que yo, y crecimos juntos bajo la guía de Urokodaki. Rápidamente nos hicimos amigos y, tras años de entrenamiento, pasamos juntos la selección final. Hizo una pausa y su mirada se desenfocó, como si mirara al pasado. Yo era débil. Era patético. El primer demonio que encontré me hirió de inmediato. En cambio, Sabito era fuerte y tenía un corazón lleno de justicia. Me salvó a mí y a todos los que participaron en la selección final. Al final, todos pasaron excepto el propio Sabito. Murió ese día. Verás, me desmayé inmediatamente después de mi primer encuentro y Sabito tuvo que protegerme durante toda la semana. Al final, eso le costó la vida. Aunque sobreviví 7 días en la montaña y, por lo tanto, aprobé el examen, no maté a ningún demonio. Entonces, ¿de verdad podrías decir que aprobé? No hice ningún comentario y simplemente me quedé mirando su figura y la vulnerabilidad de sus ojos. Debería haber sido yo quien muriera ese día. Alguien como yo no merece ser la Asira del agua. Ni siquiera merezco estar junto a alguien como tú y las demás Asiras. Fueron palabras duras viniendo de él, alguien a quien consideraba uno de los mejores Asira. Era triste ver cuánto podía ocultar la gente. Hiyu realmente creía que habría sido mejor para el mundo si él hubiera muerto ese día. Sentía que, gracias a su debilidad, le había arrebatado al mundo un genio como Sabito, quien realmente podía marcar la diferencia. También desarrolló un complejo de inferioridad desde ese día. La razón por la que entrenó tan duro y nunca dejó de trabajar fue para compensar al mundo por las vidas que había robado. Intentó llenar el vacío imaginario de Sabito, quien creía firmemente que habría sido un hombre mejor de haber seguido vivo. Ya ves, Seiji. Quiero que tomes el manto de la Asira del agua, dijo, y una lágrima se le escapó. Me dolió el corazón que la primera emoción que vi en su rostro no fuera alegría, sino pura tristeza. No lo merezco. Mierda. Si lo que sabía de mi vida pasada y lo que había visto en las últimas 2 semanas eran indicios, no había nadie más merecedor de ese título. Pero él no lo creyó. ¿Qué puedo hacer para concebirlo? Me devané los sesos intentando recordar qué dijo Tanjiro cuando vivió el mismo momento. Recuerdo claramente que le dijo algo a Hiyu que finalmente lo resolvió todo. Fue solo una etapa. Pero bastó para recordarle a Hiyu lo importante y dejar atrás el pasado. ¿Qué fue? La vida se trata de seguir adelante, dije de repente. Hiyu me miró confundido. ¿Qué? Mierda, eso no fue todo. Responderé a tu pregunta más tarde, pero primero dime si estas líneas te recuerdan a algo o te traen recuerdos. Eso fue lo que pasó en el anime. Tanjiro le dijo algo a Hiyu que le recordó lo que Sabito le dijo en el pasado. Y entonces, zas. Todo se resolvió. El único problema fue que no puedo recordar lo que dijo Tanjiro. El dolor es una herida y las heridas sanan. No. ¿Qué tal esto? Superar las tribulaciones es hacerse más fuerte. Aún no. No se trata de las personas que perdimos, sino de las personas que salvamos. Las muertes de nuestros compañeros tienen significado porque nosotros, los vivos, nos negamos a olvidarlos. Los que mueren no se arrepienten porque confían su voluntad a los vivos. No, eso es de ataque a los titanes. ¿Qué estás haciendo realmente, Seiji? Preguntó finalmente Hiyu. Maldita sea. No puedo recordar la maldita línea. Olvídalo, solo diré lo que pienso. Digo que a nadie le importa tu triste historia excepto a ti, dije. ¿Fue demasiado duro? Hiyu reaccionó visiblemente al retroceder. Sí, me imagino que no era la respuesta que esperarías después de abrirle el corazón a alguien. Pero hay que decirlo. ¿Sabes que eres la única a quien le importas? ¿Crees que Sabito se arrepentiría alguna vez de sacrificar su vida por ti? ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Sabito dio su vida por ti porque eres digno, Tomioka. Te confió todo y es tu deber vivir y transmitir su voluntad y memoria. No puedes simplemente escapar de su confianza y lamentarte por lo indigno que eres. Tienes que vivir con fuerza por ellos y atesorar la vida por la que se sacrificaron. Ahí lo dije. Vi que sus ojos se abrieron de par en par y que su mano se posó en su mejilla. No estaba seguro de si lo que dije fue bueno o malo.
Pero el silencio era demasiado incómodo, así que decidí darle un tiempo a solas. Prepararé la cena, dije y salí de la habitación. Tercer punto de vista. Bofetada. No vuelvas a decir que deberías haber muerto. La próxima vez que digas algo así, estamos perdidos. ¿Cómo puedes decir algo tan egoísta? Hiyuu aún podía recordar vívidamente hasta el día de hoy el dolor punzante de la bofetada que Sabito le dio. Tu hermana sabía lo que hacía cuando sacrificó su vida para salvarte. Así que no vuelvas a insultar su decisión ni su memoria diciendo algo así. Tienes que seguir viviendo y transmitir el futuro que tu hermana te dio. Esa fue una conversación que tuvo con Sabito hace mucho tiempo y lo que dijo Seiji le recordó eso. ¿Cómo puedo olvidar algo así cuando fue tan importante? Lo siento, Sabito. Lo siento, hermana mayor, Tsutako. Perdóname, dijo Hiyuu con lágrimas en los ojos. Le hicieron falta 2 amigos para meterle esa idea en la cabeza. Pero ahora lo sabe. No importaba lo que sintiera, porque esto era más grande que él. Aunque se sintiera indigno, debía seguir luchando por ellos y transmitirles un futuro mejor, tal como ellos lo hicieron por él. Él les debía eso. ¿Quería dejar de ser una Shira solo porque se sentía mal consigo mismo? ¡Qué egoísta era! Ahora lo sabía mejor. Gracias, Seiji, gracias Sabito. Por ser mi amigo. A la mañana siguiente, su viaje juntos llegó a su fin. El cuervo Kasuga de Hiyuu voló por el cielo y le informó sobre su próxima misión. Hiyuu Tomioka. Debes llevar a cabo una investigación en la aldea de Kamatsuka. Kau. Kau. Hiyuu Tomioka. Debes llevar a cabo una investigación en la aldea de Kamatsuka. Kau. Kau. Gracias por lo que dijiste ayer. No podría expresar con palabras lo mucho que significaste para mí, dijo Hiyuu con una reverencia. No te preocupes, amigo, me alegro de haberte ayudado, dijo Seiji con una voz monótona que sonaba exactamente como la de alguien que no la había escuchado en mucho tiempo. No había emoción en su voz. Era solo una imitación barata de la contracción de la caja de la garganta. Hiyuu sonrió suavemente y miró los ojos morados de Seiji. Al principio no le gustaban esos ojos, solo porque parecía que podían verlo todo, pero ahora los miraba con cariño. Era una de las pocas maneras de comunicarse con sus amigos. Tenía que asegurarse de que esos ojos lo miraran antes de hablar. Adiós entonces, hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta la próxima, Ashira del agua, añadió Seiji con amabilidad, y esta vez, Hiyuu no se sintió inseguro, pues por fin había aceptado el título. El Ashira del agua. Ese soy yo, pensó para sí mismo. Y luego se separaron. Eran camaradas que luchaban por la misma causa, pero sus respectivos caminos los llevaron por caminos diferentes. Hiyuu se sintió más ligero que nunca mientras corría por el bosque. Porque, por primera vez en su vida, no se odiaba a sí mismo. Y blandió su espada, no para compensar, sino con un propósito. Todo lo cual fue posible solo gracias a un cierto niño sordo, de cabello y ojos morados. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.